Bienvenidos a Autopsia Digital. Marcas al descubierto. Decisiones que cambiaron el juego. Hoy vamos a analizar una historia real, sin filtros, de una marca que llegó con un problema y salió con un negocio renovado. En el caso de hoy tenemos una inmobiliaria ubicada en Chía, se llama Insabana, y bueno, ellos se acercaron con prácticamente dos problemas o dos necesidades. La primera, sí, querían digitalizarse, querían entrar, no tenían nada, no tenían redes, no tenían sitio web, no tenían estrategia, pero además querían también tener un norte de hacia dónde se expande, expandirse o crecer el negocio. En ese momento, esta inmobiliaria, su foco principal, casi el 90% de las ventas era arriendo en Chía. Así nacieron, así se volvieron relevantes en el mercado y así habían crecido. Pero llegó un punto de que, bueno, ¿ahora para dónde? Y ellos tenían una idea, ellos intuían que la opción era irse para, bueno, expandirse a cota, no irse, no, expandirse. O sea, mantener Chía, fortalecer Chía y expandirse a cota. Y querían como nuestras recomendaciones. Entonces, para poner el contexto, hicimos nuestro ejercicio que lo llamamos ingeniería de datos, en el cual recolectamos información del mercado en el mundo digital a través de redes sociales, buscadores, hacemos toda una matriz de información, analizamos y encontramos patrones de comportamiento para poder orientar al cliente de acuerdo al comportamiento que se identifique en ese análisis. Y encontramos varias conclusiones importantes. Entonces, estos resultados los vamos a abordar con el diálogo que tenemos aquí en Autopsia Digital para mostrarles qué fue, cómo resolvimos los problemas que encontramos y qué resultados obtuvimos. Bueno, quiero empezar con qué fue lo primero que les llamó la atención al empezar a trabajar con esta empresa. A mí me llamó mucho la atención las creencias. Entonces, es un tema también de poder y de lo que creo yo, bajo qué argumento. Entonces, hablando un poco más interno, esta era una empresa y los dos que tomaban decisiones eran esposos. Entonces, la esposa decía una cosa y el esposo otra muy diferente. Pero finalmente no tenían algún dato o la certeza de que allí iba a funcionar. Entonces, tenían un indicio de que Cota era bueno y como César lo nombró, tenían solo arriendos en Chía, casi la mayoría de su mercado. Y decían, vamos a expandirnos hacia Cota. Cuando llegamos, ¿por qué? ¿Por qué lo van a hacer? Era un tema de tal vez pelea de poder. Sí, no, y porque veían avisos, porque tenían que pasar por ahí. Oye, hay avisos en Cota. Sí, pero eso no puede ser solamente la única evidencia que uno puede tener para tomar una decisión de negocio. Tenían un enfoque muy cerrado. Sí. Bueno, y también era como empezar de cero, actualizar página web, redes sociales, absolutamente todo, digitalizar toda la empresa. De hecho, parte del trabajo lo incluimos fue, incluimos algunas capacitaciones para que el equipo, primero el equipo pues de ventas y esto, no tanto de saber manejar a fondo una herramienta, sino por lo menos entender qué estamos haciendo y cómo se puede aprovechar. Había algo que parecía pequeño, pero en realidad estaba afectando todo. Sí, y a veces cuando hablamos de esto pensamos de pronto que es una herramienta o algo, no. Para mí, y reforzando lo anterior, era lo que tenían en mente ellos que podía funcionar. Y jamás habían ellos contemplado la opción de que fuera algo diferente al arriendo. Porque les ha ido tan bien que nunca en sus conversaciones contemplaban la opción de meterse en venta de incluso de otro tipo de inmuebles, o sea, casas, locales, bodegas, temas comerciales. Entonces, esa parte pequeña sí llamó mucho la atención. Yo creo que también era como el hecho de ignorar el mercado de ventas, que era tal Ok. vez como más fácil vender que arrendar. Para mí, vuelvo y repito, el tomar decisiones sin algún argumento válido, llámese datos, llámese algún otro estudio, parecía muy pequeño, pero sin duda se estaban cerrando en el mercado. Totalmente. Sí. Por- Sí, aquí tenemos internamente una frase
Eh, si yo pudiera, obviamente en el sentido figurado, poner un letrero grande o incluso tatuárnoslo, es no suponer. No podemos, suponemos absolutamente todo el tiempo. Ahora, eso es entendible cuando vemos que históricamente, antes de tener acceso a la información que nos ofrece el mundo digital, pues teníamos algunos indicios, algunas señales, había que suponer mucho, pero hoy en día es un error absoluto. Bueno, continuamos. ¿Por dónde decidimos empezar y por qué? Como en la gran mayoría de nuestros proyectos, decidimos con la ingeniería de datos, empezar por la ingeniería de datos, porque el levantamiento de esa información, en la metodología que tenemos, nos da luces muy claras, no suponiendo, sino evidencias de lo que ocurre en el mercado que nos muestre para dónde coger. Y en este caso fue muy evidente. O sea, nosotros, ellos nos preguntan, bueno, pero a ver, ¿dónde? Es que, cierto, César, que nos decía una de ellas, es mejor irnos para Cota. ¿Bajo qué fundamentos uno puede decir esto? No. Entonces, pero hacemos la ingeniería de datos y luego con la información, no es términos absolutos, pero la información nos va a mostrar el camino. Y nos mostraron luces que ahorita la vamos a ver. Es que precisamente no es un capricho que iniciamos por ingeniería de datos. ¿Qué hubiera pasado si con esas creencias hacemos una página web de expansión hacia Cota? Aunque no hemos dicho los resultados, no fue ni cercano ese resultado. Entonces, con esta ingeniería, que por allí empezamos, nos dieron las luces para ya llevar eso a un resultado más tangible. En paralelo con lo que comentaban, con esta ingeniería nos dimos cuenta que Zipaquirá y Tocancipá es mucho más ganador que Cota. Entonces a eso vamos a irnos por allá, pero mire lo Paula bueno se lo otro. adelantó. Sí, sí. Primero, pues era una pregunta, ¿no? O sea, una exacto, de las incertidumbres que había para dónde, Cota, y evidentemente para explicar de dónde sacamos información. Eh, si pudiéramos y detectar el volumen de interés de la gente buscando, oiga, ¿dónde quiere arrendar? Porque primero fue arrienda, encontramos que el volumen de interés era mucho más fuerte. Inclusive miramos toda la sabana, ¿no? Miramos no solamente Cota, sino miramos Zipaquirá, Tocancipá, miramos Cajicá, miramos Mosquera, Funza, miramos muchas y analizamos el volumen de interés reflejado en buscadores en redes sociales sobre arriendos en esas zonas. Y vimos, mire, si es por interés, primero Zipaquirá, bueno, Cajicá, que es cerquita, eso ya es como medio obvio. Zipaquirá y Tocancipá por encima de Cota, incluso antes de Cota, Mosquera, en volumen de interés. Entonces, ahí empiezan las cosas a cambiar totalmente de foco. Esto fue un año, un poquito más de un año después de la pandemia, la parte dura. Y ahora analicemos ahorita qué es Zipaquirá. ¿Cómo va? Solo Ajá, totalmente. apartamentos, Totalmente. conjuntos, ¿qué es Mosquera? Totalmente. ¿Qué hubiera Muchísimo. pasado si el enfoque hubiera sido Cota? Cota. Y en Aunque Cota casi obviamente no. ha expandido, pero el Es tamaño mucho es... más. No, los Totalmente. resultados no hubieran sido lo mismo. De hecho, hasta yo me metí en un proyecto para Zipaquirá después de ver los números. Y bueno, otra cosa es lo que es ya netamente el negocio, ¿no? La finca raíz, la valorización, todo eso. Pero nuestro trabajo era mostrarles opciones reales de mercado para ellos contemplarlo. Ya otra cosa es pues, por dónde se van. Pero evidentemente, pues sí toman ese eliminar camino. barreras. Eliminar barreras. Bueno, les quiero preguntar, ¿qué fue lo primero que empezamos a hacer señales de cambio? Bueno, ¿tú? Oye. Bueno, lo primero ya lo comentamos, el tema porque pues, claro, para la inmobiliaria era tomar una decisión de irse a un mercado u otro, afectaba su operación y el tema pues, de su fuerza comercial. Y evidentemente, pues para sea arriendo o venta, aumentar su inventario para su mercado. Pero lo otro, y ahí metemos el segundo resultado, los otros resultados era, nosotros empezamos a hablarle a ellos de, bueno, ¿y ustedes por qué no se meten en venta? Y claro, ustedes dirán, no, pues es obvio, se arriendo, ¿por qué no venta? No, lo que pasa es que vimos en la ingeniería de datos que el volumen, y esto es post pandemia, el volumen de interés de venta era mayor que arriendo. Entonces, no es solo por la
conclusión lógica de decir, no, pues arriendo, pues dame venta. No, era porque la evidencia en los números nos mostraba que había más personas interesadas en comprar y que no van a arrendar. Por lo tanto, si usted quiere crecer el negocio, ¿para dónde coge? Primero, para donde hay más mercado, o sea, Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, y dos, en el producto que más demanda tiene, que es la venta. Entonces, ahí están las señales de mejora. Uno de ellos también fue el enfoque a esas zonas. Digamos, estar en Zipaquirá y Tocancipá también llevaba mucho de la interacción, ya habían más consultas, más ventas, ya llegaba Ajá. la gente más. Lo que tú mencionabas, que hay de un tiempo atrás y que hay ahora. Ya se llega mucho apartamento, han construido muchísimo, entonces sirve muchísimo eso. Y otro cambio de mejora para mí fue cuando ya llevamos a la página y demás el contenido, empezamos a mostrar precisamente publicaciones, guías, tips de eso, de Zipaquirá de Mosquera, y el cambio de audiencia fue brutal. Para mí fue un cambio positivo. Bueno, después de todo este proceso, ¿qué es lo que más rescatan? Mm, El equipo de nuestro cliente tomó de forma muy positiva estos cambios, para ellos, o sea, realmente para ellos eran muy estructurales porque ya estaban como montados en la idea de seguir con arriendo en Cota y ampliarles ese y mostrarles una ruta mucho más interesante, más grande. Fue interesante la respuesta de ellos y entender, como lo hemos hablado en otros capítulos, en otros espacios, es todo lo que es la digitalización, ¿no? La página web, las redes, deben estar al servicio de la estrategia. Si yo quiero captar inmuebles, ofrecerlos o etcétera, mi estructura, mi página, mis redes, todo mi servicio al cliente debe estar alineado con esa estrategia. Y la apertura del equipo fue fantástica, porque realmente los mismos de la fuerza de ventas eran no solo porque lo dijéramos, sino tomaron el rol por propia iniciativa de ser embajadores de estos cambios. Yo voy a rescatar dos cosas que me parecen súper importantes. Lo primero, y es que los datos nunca mienten. Y lo segundo, que es muy importante, es que en este caso vencimos barreras y miedos. El vencer miedos, uno lo dice muy fácil, pero realmente es muy complejo y sobre todo para ellos implicaba un cambio de estructura general. Pero finalmente estas personas tuvieron la valentía de decir, oiga, les creo, confío en los datos y finalmente vencieron ese miedo de irse a otros municipios, otros lugares y les fue mejor y más rentable. Entonces, eso rescato yo. Yo rescato mucho nuestro proceso de minería de datos y va muy de la mano de Sofi y son datos reales, o sea, hay que confiar en eso porque son datos reales que nos llevan a qué pasaría si, qué pasaría si. Entonces, lo estudiamos, lo analizamos y fue la mejor decisión, expandirse como en esas zonas que no lo tenían tampoco tan contemplado, sino yo solo cota, cota, cota y mira que si abren el panorama, lo es claro. Imaginémonos, bueno, si ese negocio hablara, ¿qué diría? Y yo creo que el negocio diría, increíble cómo a veces tomamos como negocios decisiones, porque claro, por ejemplo en este caso, o sea, hubiera sido Cota lo mismo, hay que invertir en una nueva oficina, contratar nuevo personal de ventas, lo que sea, o servicio al cliente, y hacemos esas inversiones sin tener algo de certeza o algo de información más concreta, es solamente basada en suposiciones. Y después nos preguntamos, bueno, ¿por qué hice mal? ¿Por qué la inversión no funcionó? No significa, y no estamos hablando del tema de cotas, sino en general, de muchos negocios toman decisiones basados meramente en suposiciones y sorprende, realmente es, no, increíble que hagamos eso. Entonces, yo creo que si los negocios en este caso hablara, diría, uy, menos mal antes de tomar decisiones apresuradas, basamos, más allá de habernos contratado o no, de tomar decisiones basadas en una información más, pues primero confiable y que realmente transparente de cualquier idea o concepto. Es, mire, los números, como dice Sofi, no mienten y ahí estaban listos para ser aprovechados. Bueno, cada caso tiene su historia y cada historia deja una lección. Si te gustó este análisis, bueno, compártelo, síguenos, coméntalo, síguenos en nuestras redes sociales para más marcas al descubierto. Esto fue Autopsia Digital, estrategias que facturan contadas como son.